A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Estamos contentos, estamos de fiesta. Y mire, cómo no estarlo con un público lleno de gozo, un público que, bueno, el día de hoy ha venido para encontrarse y para escuchar de parte de Dios una palabra hermosa, poderosa. Y yo estoy seguro que usted, allá donde quiera que esté, seguramente va a poder conectarse con nosotros, va a poder conectarse con el corazón de Dios y yo espero de verdad que este sea un tiempo de mucha, pero mucha bendición para usted, como seguramente lo va a hacer para todos los que estamos aquí en casa, en vivo. Y por favor abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y es importante que usted y yo conozcamos el corazón del Padre, el corazón de Dios. Y mire, este mes, pues usted sabe que en este mes, pues se festejan a los padres y no hay una fecha exacta, pero siempre es regularmente el tercer domingo de junio, por lo menos acá en México. Y creo que es importante en este mes poder hablar precisamente y conocer un poco más de nuestro Padre. Y yo le he titulado a este mensaje, El adoptado. El adoptado. Y mire, seguramente a lo largo del mensaje usted se dará cuenta por qué le hemos titulado de esta manera a este mensaje. Pero el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos relata una historia que seguramente usted ya la conoce. Es una historia fascinante, una historia en donde, si no todos, sí la mayoría, los que estamos aquí, podemos identificarnos con esta historia. Yo, a título personal, la primera vez que leí esta historia, que conocí esta historia, realmente me sentí, sentí como si esta historia se hubiera hecho para mí. Entonces, dice la Biblia, y esta historia la cuenta Jesús mismo, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Es importante que sigamos esta primera línea, porque aquí vamos a encontrar y vamos a descubrir cómo es el corazón del Padre. Mire, dice que este papá tenía 2 hijos. Uno de los hijos le pide la parte de los bienes que le corresponde, y entonces ya leímos que él les repartió los bienes a los 2. Pero, fíjese bien, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, por eso deducimos que, bueno, quien le pidió esa parte fue el hijo menor. Pero, fíjese bien, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos
a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, yo quiero que cheque un dato aquí. Y algo que me llamó la atención en el momento en el que Dios me mostraba que yo compartiera con usted esta historia. Miren, los papás conocemos cuáles son las debilidades y las fortalezas de nuestros hijos. Nosotros como padres sabemos. La pregunta es, ¿usted cree que el padre no sabía que el hijo menor, al momento de darle esa parte de los bienes que él le había pedido, pudiera ocurrir que lo malgastara? ¿Usted cree que el padre no sabía que su hijo no estaba aún preparado para recibir sus bienes? Y mire, yo aquí quiero hacerle un comentario porque quizás al darle esta enseñanza pudiera aparentemente contradecirme de otras cosas que le he enseñado, porque en otras ocasiones le he enseñado que Dios le va a dar hasta el momento en el que usted esté preparado. Pero en esta historia lo que Dios quiere es mostrarnos algo, porque quizás muchos nos hemos equivocado, quizás muchos hemos estado como este hijo, que un día recibimos de parte de Dios algo y que no lo hemos sabido administrar. Entonces, fíjese bien, yo creo que el padre sabía que su hijo, el menor, no estaba preparado para eso. Sin embargo, él decidió dárselo. ¿Y sabe qué es lo primero que yo puedo ver? Y lo primero que Dios nos enseña en este mensaje acerca del corazón del Padre es mostrarnos precisamente la naturaleza de Él. La naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre es dar. Por eso a su hijo no se lo negó. Por eso se lo dio. Porque es su naturaleza. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque saben, muchos podemos muchas veces tener temor de acercarnos delante del Padre y poder pedirle. De hecho, muchas personas en algunos lugares te dicen que es malo pedirle a Dios. Pero la Biblia también nos enseña que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, el que se acercó era hijo. Y como hijo, él tenía la seguridad, él tenía la confianza de acercarse con su papá. Es decir, ¿quiénes van a tener dudas en acercarse con Dios y pedirle? Va a depender de la relación que usted tenga con Él. Yo me acerco porque soy hijo. Si usted es hija, si usted es hijo, usted puede acercarse confiadamente. La naturaleza de Dios es dar. Ahora, usted sabe lo que sigue en esta historia, y la parte que sigue es que, bueno, pues el hijo lo malgastó todo. Llegó un momento en el que tuvo mucha hambre, y cuando ya no tenía nada, dice la Biblia que él literalmente buscó un trabajo, y en ese trabajo era de apacentar cerdos, que llegó un momento en el que este joven dice que tuvo ganas de comer lo que los mismos cerdos estaban comiendo. ¿Por qué? Porque era tanta el hambre que tenía. Y mira, aquí vamos a encontrar otra parte del corazón de Dios. Otra parte de cómo es el Padre con sus hijos. Dice la Biblia que hubo un momento en el que este joven pudo recapacitar. Y en el versículo 17 dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo. Y ahí es donde el hijo
recapacita cuando dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, yo no sé cómo haya llegado usted el día de hoy a este lugar. Yo no sé cómo esté su relación con el Padre, pero yo quiero decirle algo. He conocido a muchas personas que un día llegaron a la iglesia, que un día buscaron de Dios. Y así como el hijo pródigo, después de que Dios les da la bendición, se van. El detalle y lo que usted y yo estamos entendiendo en esta historia es que cuando estamos lejos del Padre, en cualquier momento pudiéramos estar en la misma situación que este joven. ¿Sabe? Él pasando hambre, sin ninguna necesidad, porque en la casa del Padre él lo tenía todo. Quiero decirle que hoy usted y yo estamos en el mejor lugar, porque hoy usted y yo estamos en la casa del Padre. Y yo no sé cuánta hambre usted ha estado pasando allá afuera, pero si usted el día de hoy ha llegado a la casa del Padre, en la casa del Padre no le va a faltar absolutamente nada. ¿Alguien dice amén? Entonces, mire, lo primero es que la naturaleza de Dios es dar. Pero cuando Dios nos da a usted y a mí, usted y yo tenemos que ser buenos administradores. Y no le estoy hablando específicamente del área financiera. Porque Dios nos da en todas las áreas. Todo lo que usted y yo tenemos, usted sabe que viene del Padre. Dios le dio una familia. Dios le dio un talento. ¿Cómo lo está administrando? Dios le dio seguramente un buen empleo, le dio un negocio. Usted sabe todo lo que Dios le ha dado. Entonces, fíjese bien. Una vez que este joven recapacitó, dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esto me puede encantar porque dice que aún y cuando lo vio de lejos. ¿Y sabe qué es lo que muchos nos podemos imaginar? ¿Cuántas veces el padre seguramente estaba por la ventana o salía a ver cuándo era el día, cuál era el momento en el que el hijo regresaría? Yo estoy seguro que el padre estuvo siempre esperando a que su hijo regresara. Dice que viéndolo lejos, él corrió a su encuentro. El hijo, en el versículo 21, muestra arrepentimiento y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero bueno, el padre decide abrazarlo, decide besarlo. Y yo quiero decirle una cosa, que en el corazón de un padre no hay cabida, y menos en el corazón de Dios, para señalar los errores de sus hijos.
Porque él, en lugar de acercarse y decirle, te lo dije, él decidió abrazarlo y besarlo. Y yo no sé cuántas personas el día de hoy estén regresando a la casa del Padre. Yo no sé cuántas fallas en todo este tiempo has tenido. Lo que quiero decirte es que en el corazón de un padre, en el corazón de Dios, no hay cabida para señalar tus errores. El corazón de Dios, el corazón del Padre está lleno de amor, está lleno de oportunidades, y hoy te abraza y te besa y te dice, hijo, ¿cuánto tiempo había esperado este momento? Ese es el corazón del Padre. Qué importante es que usted y yo sepamos que tenemos un Dios de oportunidades, que tenemos un Padre que nos ama. El ser humano muchas veces está esperando a ver a qué horas alguien se equivoca para señalarle, pero Dios no es así. No es así con Dios. Ese es el corazón del Padre. Y mire, usted sabe que en el versículo 22 le dice, después de que lo recibió, dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan al becerro más gordo y mátenlo. ¿Por qué no dijo traigan cualquier becerro? Dijo el más gordo. Porque cuando Dios te da lo mejor. El Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. ¿Por qué Dios no querría lo mejor para ti? Ahora, reflexionemos en esto. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que cómo es posible que el Padre a lo lejos lo haya visto? Muchos hemos entendido que el Padre siempre estaba atento todos los días a ver en qué momento su hijo regresaría. Y bueno, eso pudiera ser una hipótesis. ¿Pero qué cree? Cuando leemos que le dijo a sus siervos, saquen, fíjese bien, sacar el mejor vestido. Ojo, también dice el mejor. No cualquier vestido, el mejor. ¿Cómo es posible que tuvieran ropa de su talla? Sáquele calzado y póngaselo. ¿Por qué el Padre tendría unas sandalias o un calzado de su talla? ¿Por qué tendría un anillo que precisamente le iba a quedar al hijo? Porque el Padre sabía que su hijo regresaría. El Padre sabía que un día ibas a estar aquí y Dios dice, denle a mi hijo lo mejor. Amén. Déselo fuerte a Dios. Dice en el versículo 32, antes, usted sabe que el hijo mayor va y le reclama al papá y le dice, ¿cómo es posible que tú ahora le das lo mejor a tu hijo que falló? Y bueno, se pone celoso, usted conoce la historia y la puede leer en casa. Pero en el versículo 32, fíjese lo que le dice el Padre. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Y usted sabe que cuando nos alejamos de Dios, espiritualmente nos sucede eso. Pero cuando volvemos, usted y yo revivimos espiritualmente. Y le dice, se lo voy a leer todo para que tenga sentido lo que estoy leyendo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ojo, solamente
se puede hallar, algo que se ha perdido. Pero también solo se puede recuperar algo que es tuyo. Aun y cuando el hijo estaba afuera, jamás dejó de ser su hijo. Y yo no sé, en este tiempo sin Dios, alejado del Padre, no sé cuánto te has perdido. Pero hoy el Padre te ha encontrado y te ha recuperado. Tu apellido jamás fue borrado. Siempre le has pertenecido a Él. Y hoy, en este lugar, estamos de fiesta porque el Hijo ha regresado a la casa del Padre. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿sabe? Yo no sé si usted conoce a alguien que ha adoptado un hijo, pero he visto el amor de esos padres que han adoptado y el amor que tienen para esos hijos adoptados es como el amor a los hijos que son de sangre. Cuando un padre adopta un hijo, es porque en su corazón tiene la necesidad, tiene el anhelo de ese hijo. Nadie va a adoptar así porque sí. Pues mire, usted y yo tenemos un papá. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre eterno. Y no somos hijos biológicos. Porque los hijos biológicos son los del pueblo de Israel. Los hijos biológicos vienen siendo los judíos. Pero Dios nos amaba tanto. Dios tenía ese anhelo en su corazón, que mire lo que hizo para que tú y yo fuéramos adoptados por Él. Dice, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y bueno, pues ahí se está hablando, por supuesto, de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y mire, aquí voy a hacer un comentario luego con todo respeto, porque muchos predicadores han predicado de manera incorrecta cuando se refieren a este versículo. Y es que una sola letra le cambia el sentido a lo que usted y yo vamos a leer aquí. Una sola letra le cambia el sentido. Porque muchos predicadores, yo los he escuchado, que luego dicen, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero ahí hay un error. Cheque bien. Versículo 11. Juan 1:11. Dice que Jesús a lo suyo, no dice a los suyos. Porque usted le pone la S, cambia el sentido. A lo suyo vino. ¿Y a qué vino?
Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para entregar su vida por nosotros. A eso vino. ¿Sabe a qué vino? A adoptarnos por medio de Jesús. Y ahorita usted y yo nos vamos a dar cuenta y vamos a comprobar que efectivamente a eso vino Jesús. Pero Él dice que vino a lo suyo. Pero los suyos, y es el día de hoy, mucha gente judía sigue sin aceptar a Jesús. Mucha gente hasta el día de hoy lo sigue rechazando. Tristemente, no solamente los judíos, mucha gente en todo el mundo sigue rechazando a Jesús. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero mire lo que sigue, en versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron a Jesús? Levanta la mano, ¿cuántos? Les tengo una buena noticia. A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en Jesús? Levanta la mano. Les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo no éramos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Porque mucha gente allá afuera dice, no, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Y lo estamos leyendo aquí. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, los judíos de entrada, claro que sí. Pero los que éramos gentiles, dice aquí, mas a todos los que le recibieron, mas todos los que creen en su nombre, tienen el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, no en cualquier otro, solamente en Jesús. Usted y yo somos adoptados por medio de Cristo Jesús. Pero ¿qué cree? Aun y cuando hemos sido adoptados, usted y yo, lo que los hijos de sangre no quisieron, usted y yo lo hemos aprovechado, porque usted y yo tenemos el amor, el favor y la gracia de Dios en nuestra vida. ¡Qué bendición! Y mire, el versículo 13 dice, los cuales, o sea, usted y yo, los que le recibimos, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Se da cuenta que esa era la voluntad de Dios. Él envió a su Hijo para que a través de Él, usted y yo fuéramos hechos hijos de Dios. Así que quizás no somos hijos biológicos, somos hijos adoptados. Pero ¿sabe? A estos hijos que Dios adoptó a través de Jesús, son los hijos que el Padre ama. Un padre ama, da a sus hijos. Ya lo vimos hace rato, la naturaleza del padre es dar. Y aún cuando el hijo se equivoca, el padre siempre perdona. El padre siempre restituye. Y la buena noticia es que ese es el padre que usted y yo tenemos. No es un padre mezquino, no es un padre que señale los errores de sus hijos. Es un padre que da, es un padre que ama, es un padre que perdona, es un padre que restaura y es un padre que te ama a ti por sobre todas las cosas. Así que yo no sé cuántas personas pudieron haber fallado. Mire, yo quiero decirle algo. Cuando la gente festeja el Día del Padre, mucha gente se pone triste, ¿sabe?
Mucha gente se pone triste porque los recuerdos del padre en ocasiones no son los mejores recuerdos. He escuchado a personas que culpan a Dios por los errores de los padres. Pero hoy quiero decirte algo. Quizás hoy pudieras estar pensando, ¿dónde estaba Dios en el momento en el que mi padre nos abandonó? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá le pegaba a mamá? Cuando había violencia. Cuando maltrataba a mis hermanos y abusaba de todos nosotros. ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre con sus palabras nos ofendía? Y mucha gente sigue culpando a Dios por los errores de los padres. Pero creo que hoy Dios nos ha enseñado algo. La naturaleza del padre es dar. Pero los hijos toman sus propias decisiones. Y fueron las malas decisiones las que les hizo fallar. Y ahí Dios no tiene nada que ver. Y si tú me dices, pero ¿qué culpa tenía yo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo lloraba? Hoy Dios te quiere decir, yo estaba llorando juntamente ahí contigo. Yo estaba abrazándote cuando veías todo eso que no tenías que ver. ¿Sabes? Esa no era la voluntad del Padre. Esa no era la voluntad de Dios. Que tú vivieras todo eso. Si te tocó vivir algo así, seguramente esos padres, al igual que el hijo pródigo, se equivocaron. No supieron administrar lo que Dios les dio. Y quizás por muchos años los has culpado. Hoy es un buen momento para dejar de culparlos. Hoy es un momento para perdonarlos. Dios mismo perdonó al hijo pródigo. Y quizás ese sentimiento, esa raíz de amargura, es la que te ha estado estorbando desde hace muchos años. Y Dios quiere que restaures tu corazón. Hoy Dios ha querido que tú sepas que si viviste mucho tiempo sin la figura de un padre, o si te tocó vivir con un padre ausente no es aquel que abandona a sus hijos, no necesariamente. Porque hay padres que aún estando en casa siguen ausentes. Porque todo el tiempo es trabajo, son amigos, deporte, no sé. Pero no están. Hoy tú y yo, a través de la palabra, podemos entender que si nunca tuvimos una figura, si nunca tuvimos la guianza, o si no tenemos los buenos recuerdos de un padre, hubo alguien que nos adoptó. ¿Y qué tanto amor tenía por ti? ¿Qué tantas ganas Él tenía de que tú fueras su hijo?
que fue capaz de sacrificar a su único hijo. Cada vez que es el Día del Padre, mi hija se desvive dándome muchos regalitos. Y tengo una hija que es muy cariñosa y me hace muchas cartitas. A mi hija le gustan mucho las manualidades y en todas sus cartitas, en todas sus manualidades siempre me dice: papi, eres el mejor del mundo. Cuando mi hija viene, me abraza y me dice: papá, eres el mejor. Sabe, a mí se me salen las lágrimas. ¿Y sabe por qué se me salen las lágrimas? Porque no soy el mejor papá. Pero para ella lo soy. Aún y con mis defectos, para ella yo soy el mejor. Aún y con tus defectos, para tus hijos tú eres el mejor. Y quizás tú eres un padre que el día de hoy ha venido a este lugar y quizás, al igual que el hijo pródigo, hoy estás volviendo en sí. Quizás hoy estás pensando: ¿cuántos errores he tenido? ¿Cuánto me he equivocado? Pero sabes, el padre nunca reclamó a su hijo, nunca le dijo: te lo dije. El padre siempre tuvo amor para él. Tenemos un Dios de oportunidades. Y hoy tienes la oportunidad de restaurar tu corazón. Si tú tuviste un padre que quizás no te ha traído buenos recuerdos, este es el mejor momento para perdonarlo. Y si eres tú ese padre que ha fallado, hoy Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Y sabes, hoy quiero decirte a ti que no sé en qué lugar te encuentres, ni sé en qué condición, pero quizás por casualidad pudieras pensar que estás viendo esta transmisión y tú dices: yo quisiera sentir el amor de ese Padre eterno del que me están hablando ahí. Pues hoy hemos aprendido que es a través de Jesús, es recibiéndolo y creyendo en Él, como podemos ser hechos hijos de Dios. Y hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo. Así que solo repite conmigo esta tan simple y sencilla oración, pero tan poderosa. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Así como el hijo pródigo, hoy vuelvo arrepentido y te pido perdón por mis pecados. Gracias, Jesús, porque sé que a través de esta confesión me das la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez,
yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y sabes, a la familia la recibimos siempre con una gran fiesta y con gozo en el corazón. Así que te damos la bienvenida a la familia de Dios. Yo soy el pastor Heriberto García de la iglesia Aviva Altamira y quiero desafiarte a algo. Quiero desafiarte a que creas, porque Jesús dijo que el que cree, todo le es posible. Dios te bendiga.